A mitad me enseñó a fumar puros en Cuba y ahora yo estoy enseñándolo a fumarlo en la libertad. Sí, hay una gran diferencia en cuanto al gusto. Allá fumamos puros en opresión, aquí fumamos puros en libertad. Así es. Mi nombre es Amitai Rodríguez, nacionalidad cubano por nacimiento y por decisión americano. En el año 95, Pastor Rusty y yo nos conocemos en La Habana. Empezamos inmediatamente a soñar, a hacer planes cómo poder ayudar a Cuba. En aquella ocasión, en los años 90, Cuba estaba atravesando el llamado periodo especial, por cuanto no había comida, no había medicina y el pueblo cubano estaba necesitando una ayuda del exterior. Rusty me invita a Carolina del Norte en ese año y es cuando visito por vez primera el estado de Carolina del Norte. Comenzamos a contactar diferentes agencias, las cuales fueron muy abiertas a donarnos para Cuba. Tenía yo una carta del Ministerio de Salud Pública que me autorizaba a entrar a Cuba cualquier cantidad de medicamentos. Así que aprovechando esa gran posibilidad, esa gran ventana, empezamos a enviar medicinas a Cuba. Eso ocurrió por 7 u 8 años aproximadamente. En varias ocasiones fui interrogado por oficiales del gobierno por el hecho de estar llevando medicinas regularmente a Cuba y tener tantos contactos de los Estados Unidos. Yo personalmente, eso me hizo un poco sospechoso al gobierno de Cuba, ya que pensaban ellos que yo estaba trabajando junto con otros pastores de los Estados Unidos, que estábamos trabajando con el fin de tumbar o derrocar el gobierno de Cuba. Una idea bien insensata, porque nuestro único objetivo era ayudar al pueblo cubano en necesidad. Un día tomamos la decisión, mi esposa y yo, junto con otros amigos que habían sido pacientes míos, en construir una embarcación. Ya en el equipo formado por 12 personas, yo era médico, la enfermera, un mecánico, un marinero. Todos teníamos una función en esa expedición. Era un sueño de esperanza llegar a los Estados Unidos. Un día 15 de diciembre, un jueves 15 de diciembre del año 2005, fue el día en que decidimos partir de Cuba, desde la costa norte de Cuba, viajando el plan era unas 14, 16 horas hasta las islas de Dry Turtle, Tortuga Seca. Todos los 12 personas que íbamos llenos de esperanza, cantando, con mucha vitalidad. Iban 4 niños con nosotros, mis 2 hijos y otros 2 niños. De repente, y aproximadamente a las 3 de la madrugada, comenzamos a sentir mucho frío y relámpagos, truenos, comenzó a llover y sin darnos cuenta estábamos metidos en una gran tormenta. Nuestra frágil embarcación se vio llena de agua por una primera ola. Decidimos sacar el combustible, botar los alimentos que llevábamos, algunas de las mochilas con cosas personales para aliviar un poco el peso de la embarcación. Pasó una segunda ola y ya nos cayó el terror. Sabíamos que si una tercera ola nos cubría íbamos a hundirnos, irremediablemente íbamos a morir. Me acuerdo que en un momento yo me quedé como en awe. No podía sentir nada, no podía ver nada. Estaba como en shock y yo pensaba, Dios, ¿qué he hecho? La mañana siguiente, no había tormenta, enfilamos nuestro viaje otra vez rumbo a Miami. El marinero era un hombre experto, sabía manejar por el sol, estrellas, etcétera, etcétera. Y viajamos por varias horas más. Al filo de las 2 de la tarde, más o menos, calculo, ya podíamos ver algunas gaviotas cerca de nosotros, lo que asumíamos que estábamos muy cerca de la costa de Miami, o de las Tortugas. De repente vemos un barco que se acerca a nosotros y era el guardacosta de los Estados Unidos. Nos habían interceptado y ahí se acabó nuestro sueño, nuestra esperanza. Regresaron a Cuba, al puerto del Mariel. Ahí en el puerto del Mariel nos recogieron ómnibus pertenecientes al gobierno de Cuba y nos llevaron a una prisión
en la cual estuvimos por cerca de 4 o 5 días más. Después nos sacaron a nuestros lugares de origen. Cuando llegamos a nuestro lugar de origen, la sorpresa fue que el gobierno había sellado nuestra casa, la había confiscado y me habían invalidado mi título como médico. No podía practicar ahora ya la medicina, no tenía dónde vivir, incluso la libreta de abastecimiento, de racionamiento, la habían eliminado, no podía tener acceso a alimentos. Fue el momento cuando la Convención Bautista supo de mi situación y me contrataron como uno de sus pastores en Ciudad Habana. El sueño, además de ser latente, iba creciendo cada vez más. La persecución, el hostigamiento por parte del gobierno, siendo un pastor en un lugar tan estratégico de Ciudad Habana, fue siempre en aumento. Pasaron 4 años y acá Rusty conoció a un pastor de México, el cual tuvo a bien contratarme como pastor saliendo a México con mi familia. Y después de 3 meses en México, organizando bien el viaje, decidimos cruzar la frontera. Pasamos la frontera. Una vez que lo hicimos, pedimos asilo político, fuimos aceptados y ahí comenzó nuestro proceso hasta llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos. Hubo algo cuando el oficial de migración, estábamos los 4, por unas 20 horas estuvimos retenidos en la frontera, en la oficina de la frontera de Texas. Es un proceso rutinario donde ellos te están investigando, te hacen muchas preguntas. Después de 20 horas, el oficial de migración nos dijo: bienvenido a los Estados Unidos, nos abrió la puerta y salimos a la calle de Laredo. Cuando salimos, mi primera expresión fue ¡Freedom! ¡Freedom! Y un amigo que nos estaba esperando nos llevó a un hotel cerca para que nos bañáramos, nos bañamos, nos cambiamos de ropa y él nos trajo 4 Coca-Colas. Y en ese momento decidimos brindar y tomar nuestra primera foto en libertad. Cigars? Mira, take one, marker. Impresionante, ¿ah? Salud. Salud. Hace 25 años aprendimos juntos a degustar estos exquisitos prendas. Realmente no había nada de que yo sabía que me conectaba a Cuba, pero mi esposa y yo sentimos este llamado y cuando llegamos a Cuba, a nuestra sorpresa, había una conexión familiar, ¿no? Que mi papá estaba en un campamento de jóvenes en el mismo lugar, misma semana con el papá de Amitai. Entonces estuvimos ya conectados por generaciones detrás y ni sabíamos. Y eso nos dio eso era como una confirmación que Dios estaba haciendo algo. Sí. Y Amitai tenía esta oportunidad y permiso que era muy único, ¿no? No había otros. Entonces fue él que sugirió, hey, ¿por qué no abrimos algo para donar? Y eso fue como el génesis de todo lo que es Camino en día de hoy. Porque es doctor, nos ha ayudado a informar cómo podemos tratar a la persona entera, no solamente la parte espiritual, que si no fuera por Cuba, yo solamente estaría enfocado en la parte espiritual. Como decía Rusty, estos 25 años primeros han sido sin tener casi nada, hemos vivido por fe, pero con el corazón dispuesto para servir. Ahora Dios nos ha provisto tanto que creo que tenemos los recursos para amplificarnos exponencialmente. Y seguimos viviendo por fe. Amén. Y Dios mediante, vamos a volver donde comenzamos y poder ayudar a Cuba. Y fumaríamos en Cuba una vez más. Eso.